Bienvenidos nuevamente al canal de Kacharpov. Vamos a continuar con nuestro supercurso de Física 1 o de temas de física, va a depender, el que estén revisando ahorita. Y vamos a ver qué es y cómo tenemos resistencias en serie y en paralelo. Primero vamos a hacerlo en el pintarrón. Después voy a utilizar la placa protoboard con el multímetro. Vamos a hacer algunas mediciones, algunos mini experimentos para ver si efectivamente esto que tienen ustedes aquí funciona. No olviden suscribirse, darle like y compartan. Entonces, vamos a iniciar. Para empezar necesitamos saber o recordar cuándo las resistencias las tenemos en serie y cuándo las resistencias las tenemos en paralelo. Bueno, para esto voy a utilizar un pequeño problema que estoy extrayendo del libro de física, conceptos y aplicaciones del TIPENS, y es el ejercicio de la página 550 por si alguno de ustedes quiere ir a revisar. Ok, entonces, ¿cómo podemos ver si están en serie o en paralelo? Bueno, en este pequeño circuito que tiene dos resistencias, primero debemos obviamente de ubicar cuál es la simbología. Esta es la simbología de una batería. Este es el positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y esta fuente de poder, o FEM, tiene un voltaje de 12 volts. Es decir, que si yo tomo el multímetro, pongo aquí las puntas del multímetro, la diferencia de potencial va a ser de 12 volts. Ahora, este es el símbolo de la resistencia, ¿sí? Y yo las puedo tener conectadas como este circuito que está conectado en serie. ¿Por qué me doy cuenta que está conectado en serie? Bueno, si yo trazo o pongo un punto en cada uno de las terminales de la resistencia, aunque las resistencias físicamente no tienen una polaridad, es decir, que no importa el sentido en el que yo la conecte. Bueno, si no tienen polaridad, yo me imagino, y le pongo a un lado positivo y negativo, pero sigo esta secuencia, positivo y negativo, ¿sí? Entonces, yo también lo puedo colocar al revés, negativo, positivo, positivo, negativo, da igual, porque, ojo, solo en este caso, porque las resistencias no tienen polaridad. Y si me doy cuenta, si yo puedo ir checando los valores, negativo, positivo, yo estoy teniendo todo esto conectado de una terminal a otra terminal sobre el mismo alambre o sobre la misma pista o sobre el mismo conector. Esto es equivalente a que yo lo tenga de esta manera. Aquí está en serie. Obvio, repito nuevamente, las resistencias no tienen polaridad, pero yo lo pongo positivo, negativo, positivo, negativo. Si yo este pequeño alambre lo desdoblo, me daría algo parecido a esto. Y aquí estaríamos conectando la pila o batería. Entonces, cuando yo veo que hay una alternancia de signos que están conectados sobre el mismo conductor, entonces el circuito está en serie. Bueno, si yo ya tengo bien entendido que ya está en serie, lo que sigue, por buena costumbre, es analizar cuál es el flujo de la corriente en este circuito. Bueno, para ello yo tengo que recordar que la corriente, sí, ojo, hay dos convenciones. Una de las convenciones me dicta que debe de ir de la natural de negativo al positivo. ¿Eso qué quiere decir? Yo alguna vez ya se los había platicado, que si aquí tengo a la Bob Ross, un árbol, y de repente hay nubes y tengo una tormenta eléctrica, el flujo de corriente, y ya se ha comprobado, voy a buscar unos videitos, por cierto, de la cámara Phantom, del buen uso de la cámara Phantom, y no para otras cosas, y se habrán dado cuenta que con esas cámaras nosotros ya logramos deducir que los rayos eléctricos en realidad no caen, en realidad suben. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene una carga eléctrica negativa y el choque de las partículas en las nubes ioniza
las nubes, las partículas que contienen, y entonces tenemos positivo y negativo. Y la corriente eléctrica va, su dirección normal es del negativo al positivo, su dirección natural. Sin embargo, también en algunos otros libros van a encontrar ustedes que la otra convención es de positivo a negativo. Yo voy a continuar con la convención natural, por así llamarlo, que va del negativo, es el negativo de la batería, es el positivo de la batería, al positivo. Entonces, si esa es la circulación, yo dibujo cómo va pasando la corriente por cada uno de estos elementos hasta llegar al positivo. Lo que está pasando efectivamente es que yo tengo un flujo de electrones, que esa es la definición de corriente, que se van moviendo por todo el circuito. Estos electrones van marchando del negativo y van a dar al positivo. Eso es lo que yo tengo, ¿vale? Ok, bueno. Ahora, el problema dicta lo siguiente. Dados estos valores, la resistencia 1, la resistencia se mide en ohms y la resistencia 2, 4 ohms, y lo conecto a una batería de 12 volts en esta configuración y me pregunta, ¿cuál es la caída de potencial o el voltaje a través de cada una de las resistencias? Ok, entonces, como yo aquí tengo todos los datos, ¿sí? No va a ser necesario hacer tanto, no sería necesario puesto que este problema es muy simple, pero yo lo voy a efectuar. Yo necesito saber y necesito utilizar la ley de Ohm. Vir. Acuérdense, yo le escribo así para aprendérmelo, viridiana. Y nada más pongo el subíndice total, total. Tengo el voltaje total, claro, tengo los 12 volts. Tengo la resistencia total, obviamente no, la necesito calcular. Pero como estas resistencias se encuentran conectadas en serie, ustedes van a poder ver, pueden empezar a agregar esos valores a su formulario. Yo se los recomiendo que hagan una pequeña sección en la cual efectivamente venga las fórmulas y en serie, ojo, para dos o más elementos, las resistencias las puedo yo obtener de la siguiente manera. En serie, lo voy a escribir, en serie, la resistencia total es la suma de cada una de las resistencias, así de manera directa. Ojo, en circuitos en serie. Por lo tanto, la resistencia total sería los 2 ohms más los 4 ohms. Por lo tanto, me darían 6 ohms de resistencia total. Entonces, aquí yo lo voy a anotar, resistencia total, 6 ohms, ¿vale? Ok, ya que yo acabo de obtener la resistencia total, insisto, tengo voltaje total, tengo corriente total, me haría falta encontrar, resistencia total, me haría falta encontrar la corriente total. Pues despejo. La corriente total sería igual al voltaje total entre la resistencia total, que esta es la ley de Ohm. La corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia para dejar fluir esa cantidad de electrones o de corriente. Entonces, voy a sustituir los valores. La corriente total sería el voltaje, 12 volts, las unidades son las adecuadas, entre la resistencia, 6 ohms. Y volts entre ohms me da en total amperes. Por lo tanto, la corriente total sería 2 entre 6, 2 amperes. Perfecto. Aquí lo anoto. Corriente total, 2 amperes. Listo. Ahora, ya que tengo yo este valor de resistencia total, corriente total, ahora lo que voy a hacer es consultar en las expresiones o fórmulas que tienen en serie cómo se maneja la corriente, porque es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo encontrar tanto el voltaje como la corriente. Yo voy a obtener todos los datos de una vez para que el ejercicio quede bien explícito. Ustedes pongan pausa y copien, ¿vale? Ok, ya tengo estos valores, ¿vale? Son solo dos circuitos, dos resistencias, perdón. Ahora lo que voy a hacer es nuevamente de fórmulas. Bueno, para un circuito en serie, ojo, para un circuito en serie, la corriente total resulta ser que es la corriente en cada uno de los elementos. Yo aquí tengo dos elementos, dos resistencias, por lo tanto tengo dos corrientes. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente total del circuito que acabo de obtener, que son 2 amperes, va a ser la misma aquí.
Por lo tanto, aquí pasan 2 amperes. Tiene una resistencia de 4 ohms y como está en serie, se mantiene la corriente y son 2 amperes. Para la resistencia 1 sucede exactamente lo mismo. Voy a borrar aquí mis superelectrones. Y la corriente en 1 también son 2 amperes. Eso lo vamos nosotros a probar ahora que saqué la tableta Protoboard con el multímetro. Y vamos a ver si efectivamente están bien nuestras expresiones, ¿vale? Bueno, ahí les dejo la fórmula general para circuitos en serie. Entonces, yo ya tengo, voy al revés si se dan cuenta. Ahora, ya tengo resistencia, ya tengo corriente. Necesito voltaje. Otra vez, viridiana. Listo. Voy a empezar con la resistencia 2. Pueden empezar por donde quieran. Yo voy a empezar por la resistencia 2. Entonces, le pongo el subíndice, voltaje 2, corriente 2, resistencia 2. Entonces, la diferencia de potencial o voltaje serían mis 2 amperes multiplicados por mis 4 ohms. Por lo tanto, el voltaje en 2 serían, y ampere ohm me dan volts. Tengo 8 volts, ¿vale? Aquí lo voy a agregar, lo voy a poner en color rojito. Aquí me super emocioné. Aquí mi voltaje en 2 serían 8 volts. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular de la misma manera cuál es el voltaje de la resistencia 1, es decir, cuando ponga el multímetro, ¿qué voltaje me va a dar? ¿Vale? Entonces, sería algo por el estilo. Yo digo, voltaje en 1, corriente en 1, resistencia en 1. Voltaje en 1, la corriente en 1, 2 amperes, y la resistencia 1, que serían 2 ohms. Entonces, ampere ohm me van a dar volts, y me quedarían 4 volts. Listo. Entonces, igual que en el anterior, aquí lo agrego, aquí me emocioné, voltaje en 1, 4 volts. Por lo tanto, ya acabo de terminar el problema, pues el problema me decía que yo necesitaba obtener, ¿sí?, el voltaje o la diferencia de potencial que pasan por cada uno de estos elementos que son resistencias que están conectadas en serie. Entonces, recapitulando rápido, ¿qué necesito? Primero siempre necesito obtener resistencia total, corriente total, voltaje total en el circuito. Luego de ahí voy a ir viendo, dependiendo de las fórmulas, estas son para serie, qué es lo que es igual. Por ejemplo, en serie la corriente es igual. Y para comprobar, por ejemplo, el voltaje en serie, ya lo habíamos dicho, el voltaje total es la suma de todos los voltajes. Como yo tengo 2 elementos, voy a sumar 2 voltajes. Vamos a comprobar, entonces el voltaje total sería voltaje en 1, 4 volts, voltaje en 2, otros, ¿cuánto sería? Se me dan aquí 8 volts, perdón. Se me fue la cabra al monte, ¿sale? Por lo tanto serían 12 volts. Perfecto. Si se dan cuenta, es el voltaje nominal que nosotros desde el inicio del problema tenemos. Por lo tanto, está bien, todo lo que acabo de resolver está bien. Y bueno, chequen los siguientes videos que voy a seguir subiendo. Voy a seguir subiendo unos de resistencias, otros de capacitores posteriormente, y los más importantes, los del experimento con el multímetro y la tabla Protoboard. Hasta la próxima.